Tengo el placer de presentarles al doctor Ramiro Heredia, que ya ha estado aquí con nosotros, que es médico de planta de clínica del Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires y además es editor de un sitio realmente interesantísimo, Infomed. Gracias por haber venido. Gracias. El tema que nos convoca hoy son las manifestaciones gastrointestinales de COVID, agudas y a largo plazo. Interesante el tema porque conocemos poco acerca de esto. Siempre hablamos del olfato, hablamos de la pérdida de memoria a nivel mental, pero la parte intestinal no sabemos qué pasa. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Placer. Bueno, y vamos a charlar un poco de lo que nos ocupa hoy. Dale. Bueno, la verdad que uno concibe el COVID como un virus, inicialmente lo consideramos como un virus respiratorio, entonces esperábamos que tuvieran los pacientes fiebres y síntomas respiratorios con una infección pulmonar. Después fuimos viendo distintas manifestaciones en distintos órganos, en todos los órganos del organismo, y un porcentaje importante de estas manifestaciones son las manifestaciones gastrointestinales o del tubo digestivo. Que hasta un tercio de los pacientes lo experimentan en la fase aguda. ¿Un tercio? Un tercio, es mucho. Exactamente. Depende de la serie donde uno lo ve. Hay series que documentan hasta un 86% de pacientes con síntomas gastrointestinales. Pero las revisiones hablan de un tercio. Es mucho. Es muchísimo. Es mucho y sobre todo porque muchas veces no se reportan esos síntomas, están subreportados, digamos, y después cuando uno hace un interrogatorio un poco más exhaustivo los va encontrando. ¿Puede manifestarse como único síntoma, único signo, digamos, que pueda aparecer solamente, por ejemplo, diarrea? Sí. En un paciente, uno lo hisopa Sí, hay un grupo de pacientes, digamos, no todos los pacientes empiezan con síntomas respiratorios. Algunos pacientes, se vio a lo largo de, cuando fuimos conociendo la enfermedad, que algunos pacientes tenían síntomas gastrointestinales y después desarrollaban los síntomas respiratorios. O síntomas, empezaban con dolor abdominal, empezaban con diarrea, empezaban con náuseas, con vómitos, pérdida de peso, anorexia, que son síntomas gastrointestinales que uno no lo asocia. Muchas veces no le preguntamos al paciente si come, si tiene apetito. Uno lo asocia, a veces el paciente presentaba primero esos síntomas de tubo digestivo y después venían los síntomas de COVID. Y en el medio el paciente estuvo dando vueltas y contagiando gente. Me pasó con una persona del medio de la televisión, cuando empezamos con esto, sí. Me dijo, tuve el domingo un episodio de diarrea y no me sentí bien. Y lo mandé a hisopar, pensando y dio positivo COVID. Y esos son los pacientes que inicialmente, cuando arrancó esta pandemia, se nos pasaban. Después se lo incluyó en los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la náusea, los vómitos, la diarrea, como síntomas de COVID, y son pacientes que entraban en los criterios diagnósticos y se mandaban a testear. Digamos, cuando uno se pone a ver las manifestaciones gastrointestinales, uno ve que por orden de frecuencia, en distintas series de casos que se han reportado, se vio que la manifestación más frecuente es la diarrea, por ejemplo, acompañando no síntomas gastrointestinales, las náuseas, los vómitos le siguen, le sigue la pérdida de peso, o sea, la anorexia o falta de apetito. La mayoría de los pacientes que tuvieron COVID, cuando uno les pregunta, si se ponen a preguntar, no tenían apetito, o el apetito tardó en aparecer. Eso genera desnutrición, eso genera pérdida de peso, que después estos síntomas también, por ejemplo, la pérdida de peso, la desnutrición, la anorexia se ve agravado por distintas cosas que trae el COVID. Por ejemplo, sabemos que si uno pierde el sabor a la comida, o si uno tiene digeusia, trastorno del gusto, o ageusia, que lo haya perdido, o pierde el olfato y no siente el olor a la comida, uno come menos. Claro. Entonces, la anosmia, que es un síntoma que todos lo filiamos al COVID, los trastornos del gusto, sabemos que el 70% del gusto tiene que ver con el olfato. ¿Sí? Todo eso trae que el paciente se alimente menos. Esto se ve en pacientes ambulatorios, esto se ve también mucho en pacientes internados, mucho más frecuente en pacientes internados y mucho más frecuente en el paciente grave o crítico con COVID. En esos pacientes, la incidencia de síntomas gastrointestinales llega al 80-85%, que es una constelación de síntomas que van de la diarrea, náuseas, vómitos, ahora sí mucho más marcada la pérdida de peso y la desnutrición, los trastornos del tránsito intestinal como el ilio o tensión del tránsito, que es de carácter funcional, la pancreatitis, toda una constelación que cambian en el paciente internado, se asocian a un peor pronóstico. ¿Uno puede detectar el virus en materia fecal? Sí, muy buena pregunta. Bueno, cuando fuimos conociendo el virus, se vio que, obviamente, se empezó a testear a ver dónde estaba, se vio que la materia fecal tenía ARN viral.
Inclusive hubo un brote de COVID que se asoció a fallas en un edificio en China, fallas al drenaje de la materia fecal, y se vio que se aerosolizaba y esa gente se contagiaba. Se vio que el contagio era por materia fecal, no es frecuente, existe. Inclusive el virus en materia fecal se elimina a veces más tiempo, muchas veces más de un mes, que lo que se elimina en vía aérea que uno detecta. O sea, por ahí tiene un paciente que tiene un hisopado negativo y en materia fecal es positivo. No testeamos materia fecal ni lo usamos como técnica de screening. ¿Y a largo plazo qué puede quedar? Bien, a largo plazo una publicación muy buena que en una revista internacional de gastroenterología y patología, que fue una publicación de junio, que hicieron un análisis en base a una gran base de datos de 18.000 pacientes en Estados Unidos de 12 hospitales de Nueva York. Ahí lo que vieron, que los síntomas agudos más frecuentes eran los que ya los nombramos. Sí. Eran la diarrea, segundo venía la anorexia, pérdida de peso, desnutrición, tercero las náuseas y los vómitos, y después venía la pancreatitis, que solo un 4% de los pacientes presentaban agudos. ¿Estos síntomas revierten en algún momento Claro, a lo largo que plazo? vieron que la mayoría de los síntomas, inclusive los sangrados digestivos, se resolvían a los 3 y 6 meses, en más del 90% de los pacientes. Pero que sí, lo que sí persistía, que es algo que habitualmente no interrogamos, o muchas veces no interrogamos, o a veces omitimos, es la desnutrición, anorexia y pérdida de peso. Los pacientes, a los 3 meses, la mitad de los pacientes no habían recuperado el peso que tenían antes de enfermarse. Y a los 6 meses, un 30% de los pacientes no habían recuperado. Y los pacientes que habían tenido desnutrición grave, en un promedio de 6 a 8 kilos, no lo habían recuperado y mucho más lento había sido la recuperación a los 6 meses. O sea que la anorexia, pérdida de peso, nutrición, tenemos que prestarle mucha atención a la nutrición del paciente agudo y cómo se recuperaron en el tiempo. Porque los otros síntomas se resolvieron solos prácticamente. Claro. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Qué enfermedad tan compleja, ¿no? El COVID-19. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en un año y medio y cuántas cosas seguramente nos quedan por aprender? No solamente con la enfermedad, sino también con la prevención primaria, totalmente, como es la vacuna, como también los tratamientos, prevención, como comentaba tratamiento, la semana pasada. todo va avanzando día a día. Bueno, excelente que estén los médicos para poder dilucidar este tipo de cosas. Gracias por haber venido, Ramiro. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, y te felicito por Infomed. Gracias. Nos vemos la semana que viene.